Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Hagamos una oración para iniciar este estudio bíblico que está basado en la epístola de Efesios capítulo 5, versículos 5 al 10. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta palabra. Gracias por el estudio bíblico que se está desarrollando, Señor amado, en el nombre de Jesús, que nos des iluminación, que tu Santo Espíritu nos guíe. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con Efesios capítulo 5, versículo 5. Y vamos a estudiarlo hasta el versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pablo escribió acerca de nuestra naturaleza y nuestros hábitos pecaminosos y apeló al lenguaje del reino, enseñando que el pecado no debe caracterizar a los ciudadanos del reino de Dios, porque dice ahí en su palabra que ningún fornicario, ningún inmundo o avaro, que es idólatra, tendrá la herencia en el reino de Dios. Y los ciudadanos del reino de Dios pueden obedecer o desobedecer a Cristo. Si obedecen siendo fieles a su rey, ellos heredarán los beneficios, las bendiciones del Padre, las bendiciones del pacto, que incluyen cosas como el perdón de los pecados y la vida eterna. Pero es evidente que un ciudadano que rechaza a Cristo, rebelándose en contra del Rey y la salvación que ofrece, esa persona no tiene herencia en el reino de Jesucristo. Es clara la palabra cuando menciona, ¿verdad? Ningún fornicario, ningún inmundo o avaro, que es idólatra. Estas definiciones en el pasado estudio, en el pasado jueves, nuestro hermano pastor estuvo enseñándonos acerca de estas palabras, estas acciones. Y dice aquí en la palabra que ninguno de ellos pues tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, habrá que ser obediente a la palabra. Como ciudadanos nos quedan, ciudadanos del reino de Dios, nos quedan ser obedientes para poder recibir esa herencia. Versículo número 6. Nadie os engañe con palabras vanas. Y en esta parte de la epístola, el apóstol Pablo, que escribía esta carta hacia los hermanos que estaban en Éfeso, allá por el año 60 después de Cristo, les estaba inspirando, les estaba exhortando, diciéndoles que nadie los engañe con palabras bonitas, con palabras vanas. Y era algo que estaba repitiendo nuestro Dios a través del hermano Pablo cuando allá en Hechos capítulos 18, 19 y 20, que es el periodo en que él estuvo en Éfeso, como unos 3 años menciona la Biblia, enseñándoles, pero que cuando él ya iba a partir, entrarían cierto tipo de personas para poder tratar de tergiversar lo que él había enseñado. Si gusta, buscamos Hechos capítulo 20, versículo 29, 30 y 31. Hechos 20, versículos 29, 30 y 31. Y dice de la siguiente manera: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.
Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y en esta epístola estaba preocupado el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y les menciona: nadie os engañe con palabras vanas. A veces tal vez las personas se dejan llevar por las palabras bonitas, las palabras que quieren oír, ¿verdad? Que les agrada, ¿verdad? Pero la Biblia está diciendo a través del hermano Pablo que nadie nos engañe con palabras vanas. Y también me llama en este versículo un pasaje de la Biblia en Números 16, cuando Moisés y Aarón recibieron a un grupo de personas. Entre ellos estaba Coré, Datán, Abirán y On, que empezaron a murmurar y dijeron algo con respecto al ministerio, al sacerdocio llevado por Aarón. Querían ellos tomar el camino, tomar el privilegio de estar ministrando el sacerdocio en el tabernáculo, cosa que le había correspondido a Aarón por la palabra del mismo Señor Jehová. Pero las personas querían tomar, y hubo un levantamiento con palabras falsas, con palabras vanas. Y bueno, el resultado ahí en Números 16 indica que Coré, Datán fueron tragados por la tierra, y unos 250 más que se habían añadido, ¿verdad?, que querían también ministrar en la presencia de Dios, fueron consumidos por el fuego. Lo que Dios da es el privilegio a las personas, tanto para predicar la verdad. Es algo que los predicadores tenemos que dar fidedigna, la palabra de Dios, no adulterada, no diciendo cosas vanas. Y este versículo 6 nos enseña que nadie os engañe con palabras vanas. Es decir, tenemos que supervisar, tenemos que ver, tenemos que considerar las palabras con la Biblia, confrontarlas con la palabra de verdad. Y Pablo en ese momento estaba escribiéndoles, tal como cuando él se estaba marchando de Éfeso en ese año 54, 55 después de Cristo, diciéndoles que iban a entrar ese tipo de personas a la iglesia en Éfeso. Pero hoy recalca: nadie os engañe con palabras vanas. Y da una consecuencia a esto, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios será derramada sobre los que no hayan sido regenerados a causa del pecado. Y se deduce que un hijo de Dios que vive en obediencia a Cristo y su palabra no será objeto de la ira. Es decir, las palabras vanas pueden confundir y estar siguiendo ese conjunto de enunciados, de teorías, y conducirlo a lugares, conducirlo a creencias que son falsas, vanas. Y por estas cosas, dice la Biblia, que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es decir, por no estar obedeciendo la palabra de Dios, está que viene la ira de Él sobre las personas. Pero también la contraparte serían los hijos de obediencia, los hijos que estamos viviendo en obediencia a Cristo y su palabra. No seremos objeto de esa ira. Al contrario, esa ira está reservada para los desobedientes. Y dice la palabra en el versículo número 7: no seáis pues partícipes con ellos. Y es una exhortación que se nos da, que se nos menciona, que no participemos de la desobediencia, que no participemos de las cosas que son vanas, de las palabras que son vanas.
No sé, uno puede tal vez mencionar tantas cosas, puede estar diciendo tantos argumentos, pueden ser argumentos de hombre y estarlo siguiendo. Pero nos dice la palabra de Dios que no participemos de ello. Para eso nos ha dado Dios el talento, el don para discernir lo verdadero de lo que es vano, de lo que es falso. En lo posible, en la medida, Dios nos da el privilegio de estar hablando la palabra de Dios. Y los predicadores, los santos predicadores de Dios, no deben de desviarse, no debemos de desviarnos, sino que predicar como la palabra de Dios manda, la palabra de verdad, la palabra que es justa, la palabra que es verdadera. Porque cosas vanas trae su consecuencia. Ya vimos, viene la ira de Dios sobre las personas. Tal vez predican para su conveniencia algunos, tal vez predican para conveniencia de otras cosas, pero no se predica el verdadero evangelio, no se predica la sana doctrina. Y nos exhorta entonces a abstenernos, a alejar, evitar el pecado que trae juicio y seguro castigo, que no seamos partícipes con ellos. Y versículo 8. Dicen, porque en otro tiempo erais tinieblas. Está diciendo algo interesante el Señor, recordándonos que antiguamente éramos tinieblas, estábamos en tinieblas, no conocíamos de Dios, no conocíamos de la palabra, no conocíamos lo que es el Evangelio y Jesucristo, no conocíamos de Dios sinceramente. Y está recordando que éramos tinieblas y luego hace una referencia, mas ahora sois luz en el Señor. Ha habido un gran cambio, ha habido un enorme cambio. En tinieblas no podíamos ver, no podíamos, tal vez caminábamos a tientas o caminábamos en la dirección no adecuada. Pero dice la palabra de Dios que ahora sois luz en el Señor. Estaba indicándole también a los hermanos en Éfeso que ellos ya no eran tinieblas, que ellos son los luminares del mundo, que ellos son luz en el mundo. Y nos muestran que debemos de reflejar que es Cristo la luz del mundo, Cristo viviendo en nosotros, la luz del mundo. Dice la palabra que la luz en el Señor, alumbrando a los demás, iluminando a aquellos que todavía están en tinieblas. Entonces, nosotros, según la palabra de Dios, venimos a recibir luz. Las tinieblas que nos cubrían desaparecieron. Y ahora la luz del mundo brilla en nuestras vidas. La luz de Jesús brilla en nuestro corazón. Versículo 8 menciona, andad como hijos de luz. Nuestra vida debe conducirse como los hijos, los ciudadanos de Dios, de ese reino. Como Cristo anduvo aquí en la tierra, nosotros también debemos andar en igual manera. Si decimos que somos hijos de luz, debemos de mostrar nuestra luz a los demás. Debemos de enseñar a los demás nuestra luz. El ejemplo, la conducta que manejemos, nuestro lenguaje, nuestro pensamiento, nuestra disposición para Dios, nuestra disposición para la palabra de Dios como esta que estamos hablando, nos va a decir que somos hijos de luz, porque hay compatibilidad. Lo celestial es lo que debe de alegrarnos, lo celestial, lo que está arriba, es lo que debe de agradarnos, es lo que debemos anhelar. Andad como hijos de luz. El versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad.
Conocemos el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En esta parte que está escribiendo nuestro hermano Pablo a los Efesios, muestra esa faceta de que el fruto del Espíritu es toda bondad. O sea, cuán bueno, cuán compasivo es la persona, porque el Espíritu de Dios habita en las personas. Cuánta bondad debe caracterizar a los hijos de Dios, cuánta bondad debe caracterizar al ciudadano del reino. Cuánto de bueno debe de ser nuestro pensamiento, nuestra mirada, nuestro actuar. Cuánto de bueno debe movernos en nuestras intenciones para con los demás. Ese es parte del fruto del Espíritu que está mencionando en este versículo 9. Aparte de ello, también la justicia, hacer lo correcto, hacer lo justo, hacer lo razonable, hacer lo que Dios indica en su palabra, hacer que las cosas sean conforme a la voluntad de Dios, desarrollar y desenvolver nuestras tareas conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que indica este versículo 9, que el fruto del Espíritu es toda justicia. Y nos invita a Dios a que hagamos lo correcto, hagamos lo justo, hagamos lo razonable, hagamos lo correcto para el reino de nuestro Dios. También menciona la verdad, porque el fruto del Espíritu es en toda verdad. Creo que cada ciudadano del reino no es capaz de mentir, no es capaz de estar diciendo mentiras, sino sostener lo que hacemos y decimos con la verdad. Y la verdad ya sabemos que es Jesucristo, está contenido en la palabra. Entonces, estaba reforzando nuestro hermano Pablo lo que es el fruto del Espíritu en el Hijo de Dios, en el ciudadano del reino, en aquel que es heredero del reino, el que va a recibir herencia de parte de Dios, que sea en toda bondad, justicia y verdad. Y el versículo 10 está diciéndonos algo interesante. Dicen, comprobando lo que es agradable al Señor. Y sabemos, una comprobación es una afirmación de algo. Comprobar la verdad es verificar la verdad. Comprobar un hecho, digamos, en las noticias, ¿verdad? Es que va un reportero y por cuenta propia se está dando el hecho frente a él y está dando fe de ello. Comprobando, es decir, dando fe de lo que es agradable al Señor. Les está diciendo a los hermanos en Éfeso y también a nosotros, comprobando lo que es agradable al Señor. Todo lo que agrada a Dios se haya escrito en la Biblia, al igual que lo que le desagrada también. Y le agrada al Señor que escudriñemos la Escritura. Le agrada al Señor que oigamos su palabra. Le agrada al Señor que hablemos de ella, de su palabra. Que amemos aún a nuestros enemigos, dicen. Le agrada al Señor que obedezcamos su palabra. Hay un sinfín de actividades que le agradan al Señor, pero lo que se encierra en esto, el agradar a nuestro Dios, es lo que sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado. Después de ser bautizado, lo dice la palabra de Dios en Mateo 3:17, que los cielos se abrieron y se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien tengo agrado. Y también en San Mateo 17:5 encontramos cuando sucedió la transfiguración, después de haber cambiado su forma, dice su apariencia, y estar con Moisés y Elías al lado. Luego se
abrió, se puso una nube y de esa salió una gran voz, dice ahí, también diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, en quien tengo complacencia. Y se denota algo ahí, a él oíd. Entonces vemos que en esta tierra lo que a Dios Todopoderoso le agrada es el Hijo de Dios aquí en la tierra. Y aquí tenemos su sangre. Nos cubrimos con la sangre de Jesús, cubrimos con la sangre de Jesús a la Santa Iglesia, cubrimos con la sangre de Jesús su vida. Y Él está viendo esa vida, Él está viendo esa sangre. Y es lo que agrada a nuestro Dios. Comprobando lo que es agradable al Señor, dicen. Entonces, nos queda un camino, nos queda la vida para seguir agradando a nuestro Dios. Que nuestros hechos, que nuestras palabras, que nuestras acciones, nuestras intenciones puedan agradar al Señor. Hermanos, gracias por estar atendiendo los días jueves este estudio que continuará dentro de unos 15 días en jueves. Que disfruten la estadía con el Señor Jesús. Que disfrutemos, que nos agrade también a nosotros estar en este tipo de estudios. Que el Señor les bendiga y que la paz de Dios esté inundando vuestros corazones. En el nombre del Señor lo pedimos. Amén.